Voy a compartirles mi pantalla también para que puedan ver todo lo que hay en la pantalla. Bueno, quiero saber, ¿han tenido oportunidad de mirar el material que había en la primera semana? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta de lo visto la semana pasada? ¿No? ¿Todo está bien? Bueno, hace 8 días en qué nos quedamos. ¿Quién me quiere recordar? Profe, no fue en la, cómo se dice? Es que se me fue la palabra. ¿Cómo se abrevia cuando se va a decir no? Sí, ok. La contracción, ¿cómo son las contracciones? Sí, señor. Ok, entonces nosotros estuvimos viendo lo que era el verbo to be, ¿cierto? Vimos esa parte de, vamos a mirar aquí el video, y aquí nos damos cuenta. Lo que tenemos de la clase 1, ¿hasta dónde llegamos? Yo creo que vimos fue, vamos a mirar el ejemplo de lo que era el to be, vimos, sí, vimos solo lo que era el to be. Listo. Entonces, hoy lo que vamos a ver hoy es el presente simple, ¿sí? Entonces, present simple o simple present. Son dos formas de decirlo, pero es lo mismo. ¿Cuándo usamos el presente simple en inglés? ¿Saben? ¿Cuándo usamos el presente simple? ¿Para qué se usa el presente simple en inglés? Para hablar de un hecho o cosas que han sido verdad. Muy bien. Para hablar de hechos o cosas que son reales, o para hablar también de hábitos. Cuando yo tengo un hábito de hacer algo, para actividades cotidianas utilizamos el presente simple, ¿sí? Yo ya les había hablado de eso la semana pasada o no habíamos llegado hasta ahí todavía. No, profe, no habíamos llegado hasta ahí, pues que como que yo Ok, recuerde listo. lo personal. Ok, perfecto. Entonces está muy bien. Bueno, entonces como les decía, cuando yo hablo de algo que es un hecho, es decir, algo que ha sido, sigue siendo y será cierto, utilizamos el presente simple. ¿Sí? Entonces hay unas estructuras básicas que vamos a ver hoy y son la estructura afirmativa, negativa e interrogativa. Vamos a mirar entonces qué necesitamos para formar esas oraciones y vamos a trabajar con un vocabulario que tiene que ver con esas expresiones en presente simple. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, dice, she walks, es decir, ella camina. Ese es el verbo caminar, walk. Lo pronunciamos walk. Entonces, tenemos entonces first person, es la primera persona.
Singular en plural. La conjugación para ambos es la misma. Yo digo, I walk, we walk. Segunda persona, también singular y plural. Tenemos you walk y plural you walk. Igual. Y tenemos tercera persona singular que equivale a los pronombres she, he, it, es decir, ella y eso. Este es un pronombre neutro para animal o cosa. Y en este caso, cuando es tercera persona singular, el verbo debe llevar una S al final. Miren. ¿Sí? Miren que le ponemos una S al verbo al final. La tercera persona plural equivale al pronombre they. Es decir, varias mujeres o hombres o animales o cosas. Es decir, tercera persona plural. En ese caso, el verbo no lleva S, solo queda así. They walk. Listo. Entonces, solo la tercera persona singular llevará una S al final del verbo. Entonces, como les decía ahorita, son actividades cotidianas o usuales. Y yo digo, por ejemplo, I eat lunch every afternoon. I eat lunch every afternoon. Eso significa que es cada tarde de cada día de la semana. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Cada día de la semana, entonces será every afternoon. Max drives to work every day. Aquí también es una actividad usual para Max, conducir al trabajo cada día. Como pueden ver entonces, Max drives, y aquí está la S. ¿Sí? Entonces nosotros tomamos el verbo. Siempre los verbos tendrán una forma en infinitivo. Por ejemplo, to drive, que es el verbo conducir. Y entonces lo conjugaremos así. I drive, you drive, we drive, they drive. ¿Sí? Para todos estos, miren que será drive. Pero para estos tres será drives. ¿Sí? Para estos tres será drives. O para el sujeto que tenga que ver con esos pronombres. Es decir, Max, por ejemplo, drives. Lina drives. ¿Sí? En ese caso, entonces también. Es decir, sujeto o pronombre, tercera persona, llevará una S el verbo. We get up every morning. We get up every morning. En este caso tenemos un verbo que tiene dos partículas. O sea, es un verbo con una partícula, con una preposición, y esto se llama en inglés phrasal verbs. Phrasal verbs. ¿Qué quiere decir phrasal verbs? Son unos verbos que se componen de dos partículas. Y no se pueden traducir literalmente como lo que significaría el verbo solo. ¿Por qué? El verbo get solo significa obtener. Pero ya combinado con up significa levantarse. Sí, en inglés van a encontrarse con muchos verbos que son así. Y se llaman phrasal verbs. Entonces, nosotros nos levantamos cada mañana. Every morning, cada mañana. Kyle calls Mimi every weekend. Entonces, de nuevo, Kyle equivale al pronombre he y por eso le ponemos una S al final al verbo.
calls Mimi every weekend. So, habits, usual activities. Esto tiene que ver con actividades usuales y entonces utilizamos el presente simple. Ok, entonces, let's practice. De acuerdo a eso, ¿cómo quedará esta oración? Tenemos entonces la estructura. Tenemos el sujeto o pronombre. Aquí va el verbo que ustedes me van a decir qué forma va a ser. Watch or watches. Y un complemento. Television every day. ¿Cómo quedará ese? What? Watch. Muy bien. We watch television every day. Muy bien, excelente. En este caso, he watches. He watches television every day. Muy bien, excelente. En este caso es tercera persona singular, es decir, lleva una S el verbo. Eat, el verbo comer. Lunch at 12. Eat or eats? Eat. And we eat lunch at 12. Very good. Jara. Jara is this woman. This is Jara. So Jara awoke in the morning. Takes. Very good. Jara takes a walk in the morning. Very good. My friend. My friend equivale a una tercera persona, singular, porque es un solo amigo. Miren que no tengo plural aquí. O sea, my friend es uno solo, sustantivo singular. Y entonces rides. Muy bien, rides. My friend rides her horse every day. Muy bien, excelente. Ok, en este caso entonces, este ejemplo nos dice, they always drink tea with lunch. They always drink tea with lunch. Resulta que hay unas expresiones llamadas frequency adverbs, es decir, adverbios de frecuencia, que me permiten a mí decir con qué regularidad ocurre algo o no ocurre. Ejemplo, they always drink tea with lunch. Ellas siempre beben té con el almuerzo. ¿Sí? Entonces, de acuerdo al porcentaje de ocurrencia de la situación, vamos a tener esos adverbios de frecuencia. Always equivale al 100%, es decir, siempre. Siempre, todo el tiempo. Always. Mary always eats lunch at school. Ya luego tenemos usually. Usually es usualmente. Equivale al 90 al 99% del tiempo. Mary usually eats lunch at school. Luego tenemos del 75 al 90%. Tenemos often u often. En este caso hay dos pronunciaciones posibles. Nosotros podemos decir often o podemos decir often. O podemos escucharlo de ambas formas. Y es a menudo. Ese se traduce como a menudo. Josh often eats hamburgers. Josh a menudo come hamburguesas. Luego tenemos sometimes. Decir sometimes equivale a decir algunas veces. Sometimes. Y va del 25 al 75%. Sometimes. Luego tenemos seldom, que es rara vez. Es un evento que no ocurre muy a menudo. Y significa rara vez. Tia seldom eats lunch at school. Es decir, tía rara vez o si rara vez come o almuerza en la escuela. Tenemos luego rarely, que es mucho menor que el otro, o sea, es casi que nada.
es un evento que no se ve muy a menudo, raramente, podríamos decir raramente. Eva rarely washes her car. Rara vez lava su carro, o sí, raramente, sí, es como que casi no ocurre el evento. Y por último, never, never equivale a nunca, ¿sí? Cero, es decir, nunca. Jay never goes to the zoo. Nunca va al zoológico. ¿Okay? Entonces, ahí tenemos, miren que va desde always, que es el 100%, hasta never, sería el 0%. Siempre y nunca. Y en el medio, pues está de acuerdo al número de veces o la frecuencia con que ocurra, ya vamos a poner uno de esos. Frequency adverbs, recuerden, se llaman frequency adverbs. Bueno, tenemos, aquí decimos Talia feeds her dog. Si nos fijamos acá con qué frecuencia ella alimenta a su perro. Every day. Always. Always, very good. Totally. So Talia always feeds her dog. Always, very good. Okay, what about here? Here, only one day. Only one day, Yara watches TV. Raramente. Diría yo. Rarely. Rarely or seldom. Sí, en ese caso puede ser seldom o puede ser rarely. Está bien. Porque miren que de la semana solo un día. Luke cooks dinner. Entonces, ¿cuál será ese? Miren, solo un día no cocina. Usually. Usually, good. Luke usually cooks dinner. Very good. Mossad, 4 times a week cooks dinner. So, Algunas veces. sometimes or often. Sometimes. Yeah, sometimes cooks dinner. Puede ser often también. En ese caso podría ser often. ¿Sí? Entonces, también tenemos otras expresiones para hablar de frecuencia. Por ejemplo, decimos, she goes to the library once a week. Once a week. Entonces aquí lo que hacemos es conectar, miren, once, hasta aquí y la pegamos de este artículo. Once a week. Decir once a week equivale a decir una vez a la semana. O decir una vez. Once equivale a decir una vez. Y podemos combinarlo con once a week, once a month, once a year, dependiendo. Okay, so she goes to the library once a week. Twice a week. 2 veces. ¿Qué pasa después de 2 veces? Ya después de 2 veces... Sí, cuéntame. Iban a decir algo. Ok. Entonces, ya después de 2 veces, vamos a utilizar el número y la palabra times. Entonces, 5 times a week o 5 times a month, o sea, al mes. 5 times a year, o sea, al año. ¿Sí? Entonces, así lo hacemos de ahí en adelante. Decimos el número acompañado de la palabra times y luego a week, a month, a year, y dependiendo. Profe, Sí. si vamos a decir una frase, por ejemplo, de que alguien realiza una actividad varias veces al día, ¿se usaría con cuál?
podríamos decir times, dependiendo del mismo número, dependiendo del número de veces. Por ejemplo, vamos a decir, ¿qué actividad, por ejemplo? No sé, supongamos, ella lee un libro 4 veces al día. Ok, entonces, she reads. Entonces, como es ella, vamos a utilizar el verbo el pronombre she, perdón. She reads. Y debemos ponerle la S al verbo al final, ¿cierto? She reads a book. Sí, porque es un libro, o sea, un libro en general. Entonces, a book 4 times a week. Muy bien. 4 times a week. Es decir, 4 veces, perdón, al día. 4 times a day. Pero today sería hoy. Pero para hablar del al día sería a day. Sí, ahí está la gran diferencia. Pero está muy bien lo que dijiste. Porque si yo digo today, es el día de hoy. Y si digo tonight, es la noche de hoy. ¿Sí? Ahora, si quiero decir que es mañana, tomorrow, pero perdón, la escribí mal. Si escribo tomorrow, ya eso implica futuro. Y eso lo vamos a ver en la cuarta clase. Cuando yo digo tomorrow, ya es una palabra que tiene una implicación a futuro. Sí, miren, porque es mañana. Y si fuera yesterday, sería ayer. O sea que sería pasado. Pues ya depende. Cómo esté el tiempo, yo voy a utilizar el verbo en pasado, en presente o en futuro. Pero las expresiones de tiempo como tal no cambiarían, ¿cierto? Yo puedo decir, por ejemplo, yo comí 4 veces ayer, por decir algo. Entonces yo diría, I ate 4 times yesterday. Sí, por decir algo. Entonces ahí el verbo quedó en pasado, pero eso lo vemos la próxima. Pero sí, esa oración que tú dices, que tú propusiste, sería 4 times a day. Ok, pues. Ok, ahora hay otra forma de decir, por ejemplo, para decir varias veces, sin mencionar el número, y es la palabra several. Yo podría decir, por ejemplo, she reads a book several times a day. Varias veces al día. Y no estoy mencionando cuántas veces. Several times. Puede ser 2 o más veces. Listo. Muy bien. Entonces, siempre que tenemos el número diferente a once y twice, entonces da el número y el número de veces. Es decir, el número y la palabra times. For example, I go to school 5 times a week. I go to the movies twice a month. I go to the beach once a year. ¿Sí? Es decir, how many times a day, a week, a month, a year. ¿Sí? ¿Qué número, cuántas veces, qué número de veces yo hago esa actividad o alguien más la hace? I feed my dog every morning. ¿Sí? Entonces, miren que aquí tenemos otro tipo de expresiones. Al decir every morning, es cada mañana. También implica que cada mañana es todos los días, ¿cierto? Every week. I
ride my horse every week. I wash my car every year. Eso implica cada año, o como decimos nosotros, todos los años. Pero es una sola vez, ¿cierto? En ese caso. O sea, every year, every week, every morning. Si es every morning, será cada mañana. Pero si digo every week, será como cada semana, ¿cierto? Entonces, every is singular. Every is singular. No pondríamos plurales, es decir, no puedo decir every mornings, every weeks, every years. No. Diciendo eso, ¿será correcto decir entonces every weeks? No. Every, la palabra every implica que aquí esté singular esto. Listo. Okay, question. Let's practice. How often do you drink coffee? How often, recuerden, often, a menudo. So, how often es una pregunta, se hace con una WH, que la vamos a ver ahorita. Esas WH me permiten a mí pedir información, ¿cierto? Yo quiero saber cada cuánto o qué tan a menudo toma café. Entonces la persona responde. Every morning. How often do you drink coffee? Every morning. So, you drink coffee? Yes. Entonces, si a mí me dicen every morning, equivale a qué adverbio de frecuencia de estos. Always. Always, very good, always. So you always drink coffee? Yes. Ahora esta, May doesn't drink coffee. Aquí estamos haciendo una negación, que ahorita vamos a mirar cómo es la negación. May doesn't drink coffee. I know. She Never. She never. Very good. She never drinks coffee. Y miren la S acá, porque es she. So she never drinks coffee. Very good. Does Dr. Abode or Abode, I don't know, take a walk every day? No, he walks 5 or 6 days a week. So 5 or 6 times a week? Yes, he Usually. He usually takes a walk, or he often takes a walk. It's good. También podríamos decir usually. Está bien. Es decir, de 7 días, 5 o 6 veces a la semana, hace una caminata. Yes. Entonces, ¿se dieron cuenta de dónde está el adverbio de frecuencia en la oración? Miremos este último ejemplo. Miren dónde se pone el adverbio de frecuencia. Va después del pronombre, antes del verbo. En este caso, este es el verbo, take. Takes a walk. Entonces, cuando es el verbo to be, se van a dar cuenta que el orden cambia. Es decir, el adverbio de frecuencia va a ir después del to be. Ejemplo, Jeff is always dirty. ¿Yes? Ahí está la estructura. Entonces, tenemos el sujeto, be, que ya miramos las formas del to be hace 8 días, para según el pronombre o sujeto, y luego el adverbio de frecuencia. Entonces, Jeff is always dirty.
Lo mismo con usually, often, sometimes, seldom, rarely, or never. ¿Sí? Entonces, miren, el adverbio de frecuencia va a ir después del be, después de la forma del to be. Acuérdense que aquí puede ir sujeto o pronombre. Entonces puede ser Jeff o puede ser he. Por ejemplo, he is never dirty. O Jeff is never dirty. Ahora, con los otros verbos como ride, por ejemplo, el verbo ride, que es el verbo cabalgar, o en este caso, cuando hablamos de un vehículo como una bicicleta o una moto, utilizamos el verbo ride. En ese caso va antes del verbo, el adverbio de frecuencia. Mírenlo, aquí está. Dice, Sergio always rides a bike. Entonces, la posición cambia, el orden cambia. Para el resto de verbos, irá antes del verbo. Con el verbo to be va después del verbo. Y usually, often, sometimes, seldom, rarely, never rides a bike. ¿Sí? Entonces, lo que nos dice aquí este cuadrito es que para todos los verbos en presente simple, ese va a ser el orden, excepto el to be. Okay, let's practice. He is tired. Look at his face. He is tired. Está cansado. ¿Cómo acomodamos ese usually en esa oración? ¿Cómo le acomodamos ahí ese Iría después usually? de is. He is usually tired. Very well. He is usually tired. Muy bien, excelente. Jeff is sad. Jeff es triste, o está triste mejor. Never, ¿dónde acomodamos ese never? Jeff is never sad. Jeff is never sad. Very well, excellent. Jeff is never sad. Lucy reads at the library. Y tenemos often. Lucy often reads at the library. At the library, very good. Lucy often reads at the library. Very good. It rains in the desert. Y tenemos rarely. Iría después de it. Después de it. Very good. It rarely rains. It rarely rains in the desert. Raramente llueve en el desierto. Muy bien, excelente. Ok, Gerardo teaches math. Entonces, resulta que hay unas reglas para poner, para escribir y para pronunciar ese final o es. Y unos verbos entonces, vamos a ver aquí un listado de verbos o unos verbos con las terminaciones que requieren que para poder ponerlo en tercera persona singular yo le ponga es. Ejemplo, Gerardo teaches math. Entonces, ¿cuáles son esos verbos o esas terminaciones? H, CH, double S, X. Entonces, cuando son estos verbos que terminan en SH, CH, doble S o X,
al ponerles ES, quedan así, quedan con esta terminación. Es decir, tienen un sonido de Z, como is. Entonces, pushes, teaches, kisses, fixes. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros cuál es la forma de estos verbos? Cuando hay este tipo de reglas hay que aprendérselas. Pero si les queda alguna duda, ustedes lo que pueden hacer es ir al diccionario. Ya saben que tienen esta herramienta del diccionario y escriben uno de esos verbos. Vamos a mirar, por ejemplo, push. Entonces, ustedes buscan, se fijan que diga verbo y van a mirar las formas del verbo. Y les muestra en presente simple cómo es ese verbo. Aquí lo tienen, miren, para los pronombres hay you, we, they, se escribe así, como en su forma simple. Push. Push, y la pronunciación está ahí. Push. Ok, ahora, ¿cómo es en tercera persona? ¿Cierto? Cuando ya le ponemos la ES, porque ya es tercera persona singular. He, she, it. Mírenlo aquí cómo queda el sonido. Pushes. 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 Sí, ahí está, miren, suena como una Z. Y acuérdense que luego está la definición. ¿Qué es eso de push? Dice, to use your hands, arms, or body in order to make somebody or something move forward or away from you. To move part of your body into a particular position. Es decir, empujar. Push es empujar. Entonces pueden siempre consultar en el diccionario y así salen de dudas. ¿Será que le pongo S o le pongo ES? Pero entonces ya saben, si tienen una de estas terminaciones, el verbo en su forma normal, en su forma simple, le van a poner ES. Yes. Ok, miss. Vamos a mirar con este verbo, miss. ¿Qué pasará con este? Este es el verbo perder. Según es como el nombre de alguien. ¿Sí? Entonces equivale a tercera persona. Sería Mrs. Mrs. Muy bien, Mrs. His TV program. Very good. Gerardo, este ejemplo ya lo teníamos cuando comenzó esta parte. Gerardo teaches math. Math es la forma corta de decir mathematics. ¿Sí? Puedo decir de manera más corta decir math. Victor always washes his car. Mix es el verbo mezclar. Es que dirá ahí, ¿cómo queda la oración? Mixes. 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 Muy bien, excelente. Abe usually mixes sugar in his coffee. Oh, sorry. Entonces, viene que así se le pone a esos verbos que terminan en SH, CH, doble S o X. Así le ponemos la ES o le ponemos la forma para tercera persona singular y también la pronunciamos. ¿Cómo se pronuncia? Como is, como una Z, EZ, algo así. Ahora, ¿qué pasa con los verbos que terminan en Y? ¿Qué pasará? ¿Sí? ¿Cómo quedarán estos verbos? Cambian por I latina y se le agrega ES. Muy bien. ¿Y qué más? A algunos les pasa eso, ¿cierto? A algunos les pasa eso, a otros no. A otros
Simplemente les agregamos la S. Ya vamos a mirar cuáles. Entonces, cry. Miren, este es el verbo cry. Es el verbo llorar. Entonces, en este caso, lo que hacemos es quitamos la Y, la cambiamos por I latina y le agregamos ES. ¿Sí? ¿Qué pasará con estos? Bueno, ¿por qué pasa esto? Porque miren, hay una consonante y luego está la Y. Consonante y luego la Y. Entonces es como un patrón que hay. Si el verbo tiene ese patrón de consonante más Y, ahí sí cambiamos por I latina más ES. ¿Qué pasará cuando hay vocal y después tenemos Y? Solamente le agregamos la S. En ese caso no sigue ese patrón de arriba. Y por eso ponemos solamente la S. Pay quedaría pays. Enjoy, enjoys. ¿Qué otro ejemplo conocen? ¿Quién quiere darme otro ejemplo? Que ustedes se acuerdan de otro ejemplo con el que pase lo mismo. Les voy a escribir otros dos ejemplos acá. Miren, por ejemplo, el verbo study. ¿Cómo quedaría este? Según esa norma que acabamos de ver, la tercera persona tendría entonces una forma diferente. Yo diría, I study English. Pero si quiero ya decir, por ejemplo, que Paula, por ejemplo, Paula estudia inglés, entonces eso es presente simple. Sí, al decir Paula estudia inglés es algo real, es algo que ocurre con regularidad, entonces yo diría Paula studies English. ¿Sí? En ese caso el verbo queda así, en su forma según el pronombre Paula. Paula studies English. Yes. Otro ejemplo, play. ¿Qué pasará con play? Que es el verbo jugar, interpretar. Solo se le agregaría ese. Solamente le agrego ese, ¿cierto? Muy bien. Este es el verbo jugar, interpretar un instrumento musical, interpretar un papel en una serie o en una película o en una obra de teatro. Ese verbo significa muchas cosas. Play, entonces, será, solo le pongo la S, porque miren que tiene el patrón es vocal y luego consonante. Entonces yo diría, por ejemplo, un nombre de un futbolista, por ejemplo, Messi. Messi plays soccer. Messi juega fútbol. Yes. Muy bien. Let's practice. ¿Cómo quedará entonces esta? Tenemos el verbo buy y luego tenemos often. Entonces, ¿cómo acomodamos ese often y ese buy? ¿Qué le pasará a ese buy? Iría primero often y a buy se le agregaría solo la S. Muy bien. So, Gussie often buys too many things. Gussie often buys. Very good. Sai. No, sorry, she. She, yo pensé que era el nombre. Say es el verbo.
y tenemos always. Entonces, con el verbo say, ¿qué pasará? Diría always y después says, pero se le agregaría la S. Muy bien. Entonces, miren, ¿cómo se pronunciará entonces este verbo ya con esa S? Porque yo normalmente digo say, pero ya con la S, ¿cómo sonará? Entonces, volvamos al diccionario porque quiero que lo vean. Ese es el verbo decir. Entonces, buscamos el verbo. Formas que tiene ese verbo para mirar su pasado, su presente, perdón, y su tercera persona. En su forma simple se dice, say, pero ya con el tercera persona se dice says, says, says. says, Yes. Ok. Vamos a seguir entonces. Worry. Worry es el verbo preocuparse. Y often es el adverbio de frecuencia. Entonces, her father Often worries. Se le agregaría IES y se quitaría la Y. muy bien. Y lo pronunciamos worries. Worries. Como si no estuviera la E. Her father often worries about her. Su padre a menudo se preocupa por ella. ¿Sí? About her. Muy bien, excelente. Ahora, hay unos verbos que son irregulares y tienen una forma irregular para esa tercera persona. ¿Cuáles son? Son el verbo to have, el verbo to do y el verbo to go. Esos tres tienen una forma irregular. Ejemplo, the man has a brown coat. El hombre tiene un abrigo café. ¿Sí? Recuerden, el verbo to have es el verbo tener. Entonces, tenemos I have a hat. She has a hat. Es decir, para la tercera persona singular, she, he, it, la forma será has. Has. Luego, do. I do exercises. He does exercises. Para el do, entonces tenemos esta forma, does. She does, he does, it does. Para el pronombre we y será go, we go to the gym. Mientras que para la tercera persona será goes. Entonces, she goes, he goes, it goes. También miren que son unas formas diferentes de ponerle la S. ¿Sí? De hecho, son irregulares totalmente, ¿cierto? No hay una regla que me diga, hay que ponerle esto, no. Es una forma específica, especial para cada uno de esos verbos. Entonces tenemos have y has, do y does, y go y goes. Okay, George. George yoga every day. This is George. So do or does? Does, good. Does. Very good. Does. Very good. George does yoga every day. Very good. Excellent. Show Lee for a walk on Sunday. Show Lee. Go or goes? Goes. Goes. Muy bien. Goes for a walk on Sunday. Miren que yo vuelvo y les cuento. La pronunciación del inglés es muy particular y uno tiene prácticamente que escuchar cómo se pronuncia para aprender.
Es la mejor forma. Uno escucha cómo se pronuncia y uno la repite. Palabras como walk, por ejemplo, la L no suena. Miren, yo digo walk. Se dice walk. O una vocal no suena como la vocal cuando es de nosotros, cuando es del español. Por ejemplo, Sunday, miren, sun, suena como una O, sun, como entre O y A. Sunday, y aquí la suena EI, day, EI, Sunday. ¿Sí? Entonces, consejo, siempre vayan al diccionario, escuchen cómo se pronuncia. Y eso les va a ayudar mucho, mucho. Por ejemplo, si ustedes están copiando algo que otra persona está dictando, tienen que ser muy rápidas, súper rápidas. ¿Sí? Ok. She always homework. Has. Has. Very good. She always has homework. Very good. Okay. Entonces, hasta aquí tienen alguna pregunta. Do you have any questions? No. No, ok. Miren, los tiempos simples, como el presente, el pasado y el futuro, que son los que vamos a ver en esta guía, realmente son, digamos, muy sencillos, porque aunque tienen unas reglas para cumplirlos o para escribirlos bien, para que estén bien, relativamente son sencillos. ¿Listo? Ok, entonces ahora, ¿qué va a pasar cuando la oración es negativa? ¿Qué pasa cuando queremos negar algo? Ahí vamos a necesitar un auxiliar. Y resulta que para todos los verbos va a ser el auxiliar do. Excepto ¿cuál verbo? El to be. Porque el to be tiene su propia forma, digamos. Su propia forma de abreviar o sea, el to be tiene su propio auxiliar. Sí, o sea, no tengo que poner otro auxiliar porque el mismo to be es verbo y es auxiliar. Mientras que el do es para todos los otros verbos. Y ya vamos a mirar eso. Dice entonces, they do not wash their car. Do not. Entonces tengo do y la partícula not, que me hacen negativa la oración. I do not drink milk. We do not drink milk. You do not drink milk. They do not drink milk. Entonces, para todos estos que acabamos de ver será do. ¿Y para quiénes será does? Que es el que sigue. Para los pronombres she, he, it. Para esos tres será does not. ¿Sí? Entonces, I, we, you, they, do not. Más el verbo principal. Esa es la estructura. Y luego tenemos she, he, it, does not, más el verbo principal. Entonces, muy importante que tengan en cuenta algo. Siempre que utilizo el auxiliar con estas terceras personas, incluso con esta tercera persona singular, el verbo va a quedar en su forma simple, mírenlo. Ahí no le pusimos la S. ¿Sí? Deben tener muy en cuenta eso. Cuando utilicemos ese auxiliar does, la tercera persona del singular conservará el verbo su forma simple. Drink. It does not drink milk. Profe, pero entonces, cuando yo estoy afirmando, Sí. cuando estoy afirmando es cuando llevaría la S, me imagino. Sí. Acá es porque está en negación. Correcto.
Sí, exacto. Siempre que yo esté en una oración afirmativa o lo que llamamos, se llama a statement. Cuando vean esta palabra statement, es lo que se llama una afirmación, ¿sí? Como cuando yo digo, por ejemplo, Mary goes to the library every day. Ahí, miren que ahí go, que es el verbo que tiene esa forma especial que ya vimos, debe llevar la S porque es Mary. Mary goes to the library every day. Pero si yo quiero negar eso, yo digo Mary does not go. El verbo ahí debe quedar simple, en su forma simple. Mary does not go to the movies on Monday, por ejemplo. Por decir algo. Ahí ya la negué. Ahí ya sí estoy utilizando does not. Entonces el verbo debe quedar, por regla, debe quedar en su forma simple. Ok, ¿Listo? gracias, profe. Muy bien. Entonces, siempre que use ese auxiliar, el verbo en su forma simple. Y ahorita vamos a ver que ese mismo auxiliar, does y do, los vamos a utilizar para la oración interrogativa. ¿Sí? Eso es lo que vamos a mirar ahorita. Entonces, I do not drink milk. She does not drink milk. ¿Sí? Miren que el verbo en su forma simple. Do and does are helping verbs. Es decir, son verbos auxiliares. Do, does. ¿Qué pasa? El do también es verbo, que es el verbo hacer. Pero cuando lo utilizo como auxiliar, solo cumple la función de ayudar a formar la oración. Ahí no significa hacer. ¿Sí? Es decir, no se puede traducir literalmente una oración porque no tendría sentido. O sea, yo no puedo decir, ella hace, no bebe leche. No se puede. ¿Sí? Es decir, ahí cumple la función de formar la oración negativa, pero no traduce nada. ¿Qué pasa? Muchas veces uno se confunde y cuando en la oración tengo auxiliar, como el auxiliar do, y tengo do como verbo, mucha gente se confunde. Si yo les pregunto, por ejemplo, what do you do? Mira, esta es una pregunta muy común en inglés. What do you do? What do you do se pregunta o se utiliza cuando yo quiero saber usted qué hace. ¿Qué haces? Hey, ¿qué haces? Entonces yo, como el verbo es hacer, como lo que yo quiero preguntar tiene que ver con el verbo hacer, yo necesito igual el auxiliar do. Hey, what do you do? Entonces la persona como responde, por ejemplo, I work for Sensa, por decir algo. Yo ahí digo, ¿qué hago? O ustedes podrán decir, I study at Sensa. Sí, porque es lo que usted hace, estudia. Ahora, si estudia y trabaja, entonces usted dice, I work and study. ¿Sí? Ahí entonces están los dos verbos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero saber, adelantándome un poquito a la pregunta, si yo quisiera saber qué hace, por ejemplo, bueno, vamos a mirar a alguno de ustedes por aquí. Estefanía, yo quiero saber qué hace Estefanía, pero yo no le voy a preguntar a Estefanía, sino que le voy a preguntar a Valentina. Entonces, ¿yo qué le pregunto a Valentina? What does, entonces utilizo does porque ya voy a preguntarles por una tercera persona. Voy a preguntar por Valentina, por Estefanía. Entonces yo digo, what does Estefanía do? What does Estefanía do? ¿Sí? O what does she do?
En la oración podría tener entonces a Estefanía o podría tener she. Entonces ya Valentina me responderá. She Does. studies, Ok. she studies at Sensa. Ujú. Con la S, aquí, con la S incluida. Ok. ¿Sí? Ujú. She studies at Sensa, porque ya estoy hablando de ella, Estefanía. Entonces debe Bien. tener la S. Y en este caso, ya vimos cómo se le pone a ese verbo, que termina en Y, pero antes tiene consonante. ¿Sí? Entonces, miren, siempre los auxiliares ayudan a eso, a formar las oraciones, a formar la oración negativa e interrogativa. Y ahorita vamos a ver las oraciones interrogativas, ¿sí? Entonces, simplemente es eso, son helping verbs, o sea, auxiliares. Ahora, she does not drink milk. ¿Esto estará bien? No. No, según lo que hemos visto, no está bien. Siempre el verbo en su forma simple. Aquí nos dicen, the third person singular no es on main verb. O sea, no lleva ese el verbo principal cuando es tercera persona singular. Ojo, singular, porque acuérdense que tenemos tercera persona plural. Entonces, aquí decimos entonces, I don't drink milk. They don't go to the lake. ¿Qué pasó aquí? Aquí hicimos una contracción. Do not lo convertimos en don't. Normalmente en el inglés hablado uno dice eso. Uno dice I don't, she doesn't, que ya lo vamos a ver. Es decir, si yo digo she, o bueno, si yo digo they do not go to the lake, eso es como haciendo énfasis, pero no es normal. O sea, no es normal decir eso. Pero está bien. O sea, si yo digo they do not go, eso está bien. Pero lo ideal es don't. O lo normal, lo normal del inglés cotidiano, del inglés hablado es eso. Entonces, esta contracción se forma con el do y el not y simplemente pongo un apóstrofo y quito la O. Miren, como si lo uniera todo, pero quitara la O y en lugar de eso pongo este apóstrofo, que es este que de aquí, que en inglés se llama apostrophe. Apostrophe y luego la T. Luego digo, he doesn't drink milk. Jack doesn't drink, Jack doesn't like dogs. Ahí tenemos otros dos verbos. Drink, que es beber, y like, que es gustar. Aquí pasa lo mismo. Uno todo, le quito la O y apóstrofo T. Does not se convierte en doesn't. Ok, de acuerdo a eso, si vemos esta foto de este niño y tenemos el verbo sonreír y la partícula not, ¿cómo vamos a hacer esa oración? Usando la contracción. This child Doesn't smile. doesn't smile. Very good. This child doesn't smile. Muy bien, excelente. Aquí tenemos el verbo gustar y también vamos a negarlo con el pronombre we. We don't like snakes. Very good. We don't like snakes. Very good. Magda es el nombre de una persona. Aquí a la tercera persona singular, una mujer. Dutch, o sea, holandés. Y tenemos el verbo speak, que es el verbo hablar, y la partícula not.
Doesn't speak. Very good. So Magda doesn't speak Dutch. Very well. Ahora tenemos acá don't o doesn't y los verbos feed, jump, run, speak. Alimentar, saltar, correr, hablar. Y nos dicen aquí, sometimes I, my cat. ¿Cómo quedaría eso? Don't feed. Very good. Sometimes I don't feed my cat. My husband Doesn't. Pero entonces ahí habría un problema. Porque si yo niego, tendría que tener el verbo. Luego. Y miren que aquí no tengo verbo. O sea, aquí tengo espacio como para poner más bien un verbo. Como si yo dijera, algunas veces yo no alimento mi gato. Mi esposo, ¿qué? Como si yo dijera, lo hace por mí. O sea que, ¿qué? Pondríamos el verbo. ¿Cierto? Feed. Feeds. Muy bien. Y que suene esa S. Muy bien. Que suene bien esa S para que sepamos que estamos conjugando para la tercera persona singular. My husband feeds her. Feeds her. O sea, mi esposo la alimenta. Y este her es el que equivale a la gata. Pues en este caso es una gata. Feeds her. O sea, la alimenta. O sea que este es un pronombre objeto. Sobre ese pronombre está cayendo la acción del verbo. Very good. Vamos a seguir entonces acá. Ahora tenemos aquí otros verbos. Tenemos los verbos sit, sentarse, need, necesitar, like, gustar, run, correr. Y decimos she fast at the gym. Rápido en el gimnasio. Y luego aquí nos dice she gets tired. Ella se cansa. Sería she doesn't sit. Entonces ella, ok, she doesn't sit. ¿Será que sí será sit? Ella no se sienta rápido en el gimnasio. Run. Run. Ese suena como run. No es una A, ¿cierto? Esa, como si esa U fuera una A. Run. She doesn't run fast at the gym. Very good. Y en este caso, por ejemplo, they are good cooks. They are good cooks. Ellos son buenos cocineros. Y tenemos los verbos alimentar, saltar, necesitar y comer. They are good cooks. They don't need help. Very good. They don't need help. No necesitan ayuda. Muy bien. Very good. Ahora, ¿cómo es la estructura de la pregunta? Y tenemos estas que son yes, no questions. Es decir, este tipo de preguntas se responden con sí o no. O sea, a mí me están preguntando sí o no. Does he exercise? ¿Él hace ejercicio o él se ejercita? Yes,
he does or no, he doesn't. Esa es la forma de responder a esas yes, no questions. Entonces, aquí también vamos a utilizar ese mismo auxiliar que utilizamos para negar. ¿Sí? Y va a cambiar la posición en la oración. Primero vamos a tener el auxiliar, luego vamos a tener el pronombre o sujeto y luego vamos a tener el verbo. De esta manera, miren, aquí está la estructura. Tenemos entonces do or does, tenemos al sujeto o pronombre, en este caso puede ser el pronombre I, pero puede ser un sujeto, y tenemos luego el verbo principal. Por ejemplo, do I like salad? Yo me pregunto a mí mismo, do I like salad? ¿Me gusta la ensalada? Yo pregunto a alguien, do you like salad? ¿Cierto? Siempre el verbo principal en su forma simple, miren, siempre. Do we like salad? Do they like salad? Ahora, does she like salad? Lo mismo, miren, el verbo que da like en su forma simple. Does va aquí adelante. Y entonces aquí pasa algo. Cuando lo estemos pronunciando, como este termina en S, does, y este empieza con s, con ese mismo sonido, porque nosotros decimos she. Entonces, does she, miren que suena así como pegadito. Does she like salad? Does he like salad? También para este pronombre será like, el verbo principal en su forma simple, y el auxiliar does. Does it look good? Does it look good? ¿Luce bien? Ahora, el to be va también adelante. Miren, si yo voy a preguntar algo que tiene que ver con ser o estar, entonces ahí utilizaré el to be. ¿Qué quiere decir eso? Yo no puedo utilizar el auxiliar do si la pregunta tiene que ver con el verbo to be. ¿Sí? O sea, yo no puedo decir do you are or do are you. No. Are, de una vez. Are you a student? No decimos do you be a student. No. Es decir, cuando el verbo principal es una forma del to be, es decir, is, are o am, no puedo tener el do. Listo. Entonces yo pregunto, ¿are you a student? Bien. Ahora, ¿cómo son esas respuestas cortas a un tipo de pregunta yes, no question? Do you like ice cream? Respuesta corta. Yes, I do. Entonces miren que es muy sencillo. Yo respondo con el mismo auxiliar, miren. Yo digo yes, comma, I do. Y si es negativo, no, coma, I don't. Y ahí ya la respondí. Si es tercera persona singular, entonces utilizaré does. Does Max like ice cream? ¿Y cómo responderé? Si me están preguntando por Max, que es un nombre, el nombre de un hombre, ¿cómo respondería yo? Yes, he he does. Very good. Yes, he does. Or no, he doesn't. No, he doesn't. Así de sencillo. Bueno, aquí tenemos una respuesta larga. Sí. Profe, cuando se pregunta con el are, que era el ejemplo que hacíamos ahorita, la respuesta sería con el ejemplo she is, Exacto. you are, por ejemplo. Con el mismo to be. Por ejemplo, are you a student? Okay. Yes, I am. Exacto. Yes, I am. Muy bien. ¿Sí? Ya. Yes, I am. Or no, I am not. ¿Sí? Y acuérdense que con este to be, que eso está en la primera presentación. Yo no sé, yo se las mandé, yo creo, ¿cierto? Sí.
En la primera presentación tenemos esto, que si yo quiero hacer la contracción, es decir, si yo voy a hacer la contracción con esta respuesta, lo puedo hacer con algunos pronombres, pero con el I no se podría. O sea, yo podría decir no, I'm not. No, I'm not. Pero con los otros hay una opción diferente. Por ejemplo, yo podría preguntar por una tercera persona. Digamos, Amilvia. Yo quiero saber si Amilvia es estudiante. Entonces, ¿is Amilvia a student? ¿Is Amilvia a student? Entonces, respuesta afirmativa. Yes, she is. Or no, she is not. Pero con esta negativa yo podría decir no, she is not. No, she is not. Or no, she isn't. No, she isn't. Sí, ahí tengo las dos opciones. ¿Sí? Muy bien. Recuerden que eso también está en la primera que vimos, que fue del to be. Exactamente. Recuerden que yo les dije que el to be es muy, muy importante porque me sirve para tiempos progresivos, me sirve para la voz pasiva. Entonces es un tiempo muy, muy importante. Ok, vamos a seguir aquí entonces. Aquí tenemos esta respuesta larga, miren. I like to ride horses. Me gusta montar caballos. ¿Cómo será la pregunta? Si yo respondo eso, ¿qué me habrán preguntado? Yo creo, profe, que sería, do you like ride horses? Very good. Do you like to ride horses? Exactamente. Hey, do you like to ride horses? Muy bien. ¿Y respuesta corta cuál sería? Teniendo en cuenta esta. Yes, I like. Yes, I like. O yes, I do. Muy bien, yes, I do. O también yo puedo decir yes, I like. También es posible. Yes, I do o yes, I like. Ok, entonces, vamos a salir al descanso hasta las 12. Listo, ¿están de acuerdo? Y volvemos a las 12 y vamos hasta la 1. Ok. Listo, profe. Ok.